Muy buenos días. Hoy comenzamos con un nuevo segmento de Dentro y Fuera de Cuatro Paredes, de este hermoso proyecto que Dios ha puesto en el corazón de mío y el de Norland. Como pueden ver, Norland no está, ¿verdad? Hoy tuvo algunas dificultades para conectarse, pero y de igual forma tenemos unos súper invitados de pura calidad, que son mis primeros mentores, ¿verdad? Que yo los amo muchísimo a ellos y que me enseñaron muchísimo y parte de lo que soy es gracias a ellos. Ellos son Karina, mejor conocida como Cari, ¿verdad? Para no entrar en tanto formalismo, y Ever Berrocal, ¿verdad? Son esposos de hace cuánto, ya un año, 2 años. 2 años y medio. 2 años y medio, ¿verdad? Yo a ellos los conozco hace hace como unos 4 años más o menos, pero ellos más o menos estuvimos en la misma congregación, ya ellos están en su congregación, yo estoy en la mía, pero ellos han tenido un gran abordaje y un gran crecimiento espiritual y del que yo he aprendido un montón, entonces es un placer para mí tenerlos el día de hoy, ¿verdad? Entonces voy a dejar que ellos se presenten también un poquito. Adri, agradecerte el habernos invitado y esas palabras tan bonitas que estás diciendo. Nosotros también te amamos mucho. Bueno, para empezar, el tema que nos une hoy es el verdadero ayuno, ¿verdad? Es un tema que a veces no se estudia mucho a fondo. Creo que a veces también hay una ignorancia dentro de la iglesia acerca del tema. Incluso también hay varios puntos de vista acerca del ayuno, que esperamos que podamos hablar. No nos consideramos expertos en el tema, pero sí traemos como varios puntos de vista, ¿verdad? De mucha gente, también lo que creemos nosotros. Estoy seguro que con lo que vos también tenés, Adri, para compartir, Dios nos va a hablar muchísimo acerca del tema. También aportar para esto, agradecerle a William Quiroz, que fue el que nos sugirió el tema en una de nuestras redes sociales. Entonces, para que sepan que sí estamos tomando en consideración los temas que nos envíen. Este es uno de los que nació en el corazón de él y que vamos a estudiar a profundidad. Como dice Ever, cada uno de nosotros tiene como una concepción, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha enseñado que es el verdadero ayuno, y cada uno de nosotros ha hecho un pequeño bosquejo. Entonces vamos a tratar de ir complementando todo lo que hemos aprendido nosotros, ¿verdad? Como ellos son nuestros invitados, ellos son los que primeramente van a tomar esta conversación, ¿verdad? De lo que ellos han aprendido, y yo voy a ir hablando un poco también de lo que pude investigar. Entonces, perfecto, bueno, no sé si creo que la primera pregunta sería, ¿qué es el ayuno? ¿Verdad? ¿Qué es el ayuno? Bueno, parte de lo que nosotros buscamos, que nos encantó esta definición, quizás podamos irla desarmando un poco, es que el ayuno es la abstinencia voluntaria de placeres carnales para enfocarnos en la conquista de propósitos espirituales. Entonces, creo que una de las primeras cosas que nos llama la atención es que es abstenerse de algo. Normalmente lo que se nos ocurre cuando alguien está ayunando es que está dejando de comer, ¿verdad? Una muerte, ¿cómo es? Una huelga de hambre. Sí, pero es más que eso, el ayuno. Me gusta mucho la frase que es abstinencia voluntaria de placeres carnales, porque a veces, y es lo que quisiera que hablemos quizás un poquito más adelante, a veces no solamente se trata de dejar de comer, de abstenerse valga la redundancia, de comer comida, sino que a veces tenemos que hacer ayuno de otras cosas, de otros hábitos, de dejar de hacer X cosa. A veces tiene que ver con no solamente dejar de comer, pero me gusta mucho la frase que abstinencia es negarme a algo o dejar de hacer algo, ¿verdad? Entonces, porque, Adri, a lo mejor no sé si te ha pasado, a veces uno no tiene hambre todo el día, ¿verdad? Y no necesariamente está ayunando, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no tengo hambre en todo el día y no necesariamente estoy ayunando? Ajá, no tengo ese mismo significado o ese mismo pensar de, claro, estoy ayunando porque no tengo hambre, ¿verdad? No es ese mismo sacrificio, tal vez. E incluso la palabra voluntaria ahí ya nos dice algo, porque digamos, yo elijo el que pues no voy a comer o me voy a abstener de hacer cierta cosa, pues para ayunar, porque hay teólogos que dicen que a veces hay ayuno involuntario. ¿Qué pasa cuando vos, no sé, tenés que ir a la universidad
y pues no llevas algo para comer o algo así y tenés un lapso de tiempo de muchas horas en donde no estás comiendo, o a veces por las diferentes situaciones hay personas que tal vez no pueden comer pues todas las comidas y eso es un ayuno involuntario, porque ¿qué es lo que pasa? Que una circunstancia está llevándote a ayunar, pero no lo estás escogiendo vos específicamente para ayunar con un propósito espiritual. De hecho, que eso es lo que dice Cari, le pasó al apóstol Pablo. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 27, Pablo comienza a hablar acerca de todos los sufrimientos que ha tenido él, ¿verdad? Como apóstol, y él habla en una parte acerca del ayuno involuntario, ¿verdad? Dice que ha tenido que dejar de comer, pero no es porque no quiera, ¿verdad? Sino es porque no puede, ¿verdad? Entonces, no necesariamente significa, como por ejemplo alguien que se levante en la mañana y diga, me levanté tarde, no voy a desayunar, tengo mucho trabajo, no almorcé, regresé a casa, se me quitó el hambre, porque a veces te brincas una, dos comidas, se te quita el hambre y ya llegas a la noche y dices, no, mejor me voy a descansar. Y no necesariamente quiere decir que realmente hayas estado en un ayuno. Exacto. Entonces, me gusta que esto que dice Cari, porque tiene que ser algo que es voluntario. Ajá. Y también aplica en esto que es voluntario, Adri, que yo no puedo obligar a nadie. Esto me encanta decirlo. Yo no puedo obligar a nadie a que haga un ayuno. Puedo, no sé si la palabra entra, motivar, incentivar a la gente a que se sienten en su corazón, si Dios los está inquietando, sean parte de un ayuno. Pero no necesariamente yo los puedo obligar. No les puedo decir, hey, el martes vamos a ayunar todos. Bueno, no sé, Adri, y es aquí donde es un tema tal vez controversial, no tiene nada que ver tiene que ver con el ayuno porque hay que ayunar, pero hay gente que dice que no se puede obligar a la gente. Hay otra gente que dice que realmente hay ayunos que son individuales, otros colectivos, ¿verdad? Y yo creo que acá entra también el hecho de que para ayunar, ¿verdad? Necesita una serie de condiciones, ¿verdad? Y usted en el ayuno necesita tener pues tiempo, intimidad con Dios, ¿verdad? Que esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo no puedo decirle, bueno, Adriana, vamos a ayunar el miércoles y yo no sé si el miércoles usted no tiene ese espacio que pues se supone debería tener o fuese óptimo que usted tuviera con Dios, tal vez usted lo tiene el sábado. Entonces ahí es donde se entra como la cierta controversia de la que llama Ever, porque uno ve tal vez que a veces se dice, bueno, vamos a ayunar el martes, pero yo creo que si para usted está mejor ayunar pues el jueves, pues mejor dice, bueno, yo no voy a ayunar el martes porque mi ayuno realmente no va a ser como debería de ser. Entonces mejor voy a hacerlo el jueves, no importa si es un día diferente, pero estás haciéndolo tal vez con un objetivo en común o con tus razones claras para poderlo hacerlo de la manera que debería hacerse, ¿verdad? No solo por cumplir. Sí, también eso es importante porque a veces creemos que es cuando el líder me dice o cuando el pastor me dice o la persona encargada de nuestra congregación y no necesariamente estamos dando lo mejor de nosotros en ese ayuno, ¿verdad? O personas, por ejemplo, que, no sé, piensan hacer un ayuno hasta el mediodía y se levantan a las 11 de la mañana, ¿verdad? O sea, ¿dónde está tu sacrificio? ¿Dónde está tu intimidad con Dios? Porque, ok, sí, Dios cuida tus sueños y tus pensamientos, pero vos no estás hablando con Él mientras duermes. Entonces, hay que tener un tiempo o sacar ese tiempo, porque deberíamos de poder sacar siempre un tiempo para Dios, pero si estamos en ayuno, con muchísima más razón, ¿verdad? El tener una clara comunión con Él, una clara conversación con Él, y no simplemente no voy a desayunar y ya, o no voy a comer y ya, o bueno, hay gente que hace ayuno hasta las 3, 4, 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces, que todo ese tiempo sea específicamente estar con Dios, de humillarse delante de Él completamente. Adri, es muy importante eso que decís porque ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que tal vez van a hacer un ayuno hasta mediodía, pero se levantan tarde, o tal vez empiezan el ayuno a las 6 de la mañana para cortarlo a mediodía, pero tal vez pasan en redes sociales, esas 6 horas pasan viendo televisión, pasan, no sé, haciendo cualquier otra cosa. Realmente
lo que estás haciendo es una huelga de hambre, y esto es muy importante decirlo, Adri, porque el ayuno no es solo dejar de comer, sino que es un tiempo que es separado para yo poder dedicarme en intimidad a Dios. Y si vos ves en el Antiguo Testamento, cuando la gente iba a ayunar, realmente se metía con Dios. Y realmente la intención de la gente era tener una actitud de humillación porque habían pecado, por ejemplo, y querían humillarse, arrepentirse delante de Dios. Y la Biblia dice que se echaban ceniza, se vestían de silicio, realmente se echaban arena encima, ¿verdad? Porque su actitud era de pedir perdón a Dios por algo que no estaban haciendo bien. Entonces a veces pensamos que, y eso es algo que me gustaría leer ahorita, que dice en el libro de Daniel, que el ayuno va complementado mucho con la oración, porque cuando estás ayunando se supone que es un tiempo apartado para Dios en donde tienes que estar en intimidad con Él. Es un tiempo en donde tienes que estar orando, donde tienes que estar adorando, en donde tienes que estar leyendo. Es un tiempo que evidentemente tienes que pasar con Él. Yo algo que le decía a Cari era que a mí me impresiona mucho, porque crecimos en iglesias diferentes, en las que nacimos, y en mi primera iglesia el ayuno realmente era un asunto serio. Era, bueno, primero, si lo vas a hacer de 6 horas, en mi primera iglesia, no se veía muy bien, porque decían que solo te saltabas una comida, como decir, no desayuno y almuerzo. Entonces decía, realmente no hay sacrificio. Hay gente que hace eso y lo hace por costumbre, no desayunan, pero sí van a almorzar normal. Entonces, para ellos, yo le decía a Karen que realmente no era un sacrificio. El ayuno empezaba a contar cuando era de 6 de la mañana a 6 de la tarde y eran 12 horas. Y lo hacían así porque, según ellos, Jesús se refería al día como algo que tiene 12 horas, ¿verdad? O por lo menos en su calendario, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ellos decían que se debía ayunar 12 horas y que realmente era un tiempo que usted se tenía que meter con el Señor. Realmente tenía que buscar el rostro, ¿verdad? Y ellos hacían siempre nos llamaban la atención muchísimo que yo, por ejemplo, crecí pensando que el ayuno era para mover la mano de Dios, para decir, no me gustó que reprobé el curso de la universidad, me voy a meter en ayuno con Dios y le voy a mover la mano para que Dios toque el corazón del profesor para que me haga pasar el curso. O sea, el ayuno no es para mis deseos carnales o mi voluntad. El ayuno es para que Dios me centre en su voluntad y para que yo termine viendo como Él ve y para que Él me ubique, ¿verdad? Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Había gente que cuando se metía a ayunar, por ejemplo, algo que me decía Cari ayer, Esther, por ejemplo, cuando está en ayuno con Dios, cuando se mete, cuando le dice al pueblo que ayunen también ellos, que ella y sus doncellas también van a ayunar, es porque realmente no es que querían doblarle la mano a Dios, es porque realmente necesitaban sabiduría de Dios para ir a hablar con el rey, porque no podía llegar ella así como así, donde el rey sin una cita previa. Entonces, realmente necesitaba gracia, necesitaba sabiduría. Entonces, esas son razones específicas del ayuno, ¿verdad? Porque hay gente que quiere hacer las cosas bien, quiere ayunar, pero lo quiere hacer con el propósito incorrecto. Y eso no es ayuno. Ajá. Yo creo que ahí también entra lo que hablábamos al inicio de la desinformación, porque si bien el ayuno es algo que se escucha mucho, usted escucha mucho que dicen, bueno, es ayuno y oración, vamos a llegar a la iglesia, ayuno y oración, pero pocas veces pues se toma el tiempo de decir, bueno, ¿qué es realmente el ayuno? Porque como decía Ever, tal vez por la forma en la que nosotros crecimos en iglesias diferentes, pues lo enseñaban de manera diferente o lo enseñaban o no lo enseñaban, porque es un tema que es como tan parte del cristiano, tan que se debe hacer, que se supone que ya todos saben qué es realmente, ¿verdad? Y eso pues necesariamente no es así. Y con lo que decía Ever, pues hay dos posturas. Está la postura de lo que es el ayuno después de Jesús, ¿verdad? Y la postura que es el ayuno desde el Antiguo Testamento. Entonces, es como importante porque tal vez a veces uno va a escuchar a pastores que van a hablarte del ayuno de la forma del Nuevo Testamento en adelante y otros que van a tomar en cuenta también pues aspectos del Antiguo Testamento. Ya ahí es pues cuestión de cada persona estudiar para que se haga su propio criterio, ¿verdad? Pero sí es como importante señalar eso.
Sí, claro, porque cuando uno llega a una iglesia, bueno, por lo menos yo que llegué a Cristo un poco tarde, llegué como hasta los 20, entonces yo, claro, yo llego a la iglesia y me dicen, claro, vamos a ayunar, vamos a orar, ajá, ¿qué es un ayuno? ¿Qué hago yo? O sea, para mí, en su momento, era una huelga de hambre, o sea, era brincarme una comida y ya, eso era completamente, o incluso la gente que es como, ok, martes vamos a ayunar, entonces hay que levantarse a las 3 de la mañana para orar, ¿verdad? Y entonces en la mañana uno hace el ayuno, pero no vale que te levantes a las 3 de la mañana a orar, a las 4 te acostes a dormir, te levantes a las 9 y termines al mediodía, ¿verdad? Para mí eso era un ayuno, porque a mí nadie nunca me explicó que era un ayuno. Ya cuando yo dije, no, el ayuno tiene que ser algo más, hay que ver qué es, y es ese sacrificio completo a Dios, a que Él moldee o que todo mi ser encuentre la voluntad de Dios y se apegue a la voluntad de Dios y no trate de cambiar su voluntad a la mía, o no ayunar, como dice en Isaías 58, ayunar para que Él me haga caso, o humillarme para que Él me dé algo a cambio, sino que es yo entregándole todo a Él. Y más bien quisiera preguntarles a ustedes qué opinan, porque comúnmente conocemos que el ayuno es brincarse comidas, ¿verdad? O digamos, abstenerse de comer. Pero ¿qué piensan también de la gente que hace ayuno absteniéndose del celular, de las redes sociales, o qué sé yo, que en las mañanas siempre hacían ejercicio, entonces, ok, voy a tomar esta mañana, no voy a hacer ejercicio para entrar en ayuno, o sea, el abstenerse de hacer algo que no sea comer. Bueno, pues a mí me parece que es completamente válido, porque habrá personas a las que tal vez dejar de comer no es tan significativo como otra cosa. Escuchaba a un pastor que dijo algo que me gustaba mucho y es que él tomaba como referencia el ayuno de Daniel, que es de 21 días, ¿verdad? Sabemos que para cambiar una costumbre se necesitan 21 días, ¿cierto? Entonces, él decía algo que me llamó muchísimo la atención y es que usted puede ayunar hasta de malos hábitos, porque el ayuno es como también funciona para purificarte. Entonces, usted puede estar haciendo un mal hábito y usted puede ayunar eso, pues por 21 días para ver un cambio. Y como eso, muchísimas cosas más. E incluso, como te decía, hay personas a las que pues no desayunan y no hay ningún problema. Entonces, tal vez les va a ser más significativo dejar el celular en una gaveta y no estar pegado en redes sociales que dejar de comer. Sí. A mí me gusta esa pregunta, Adri, porque a veces solemos ser muy legalistas y decir, no, el ayuno solamente se trata de comida, pero como decía Cari, hay gente que tal vez dejar de comer no es un sacrificio. Y entiendas, esto es muy importante, que cuando yo dejo de comer, le estoy diciendo a mi cuerpo que se someta a mi espíritu. Y que si yo logro controlar mi carne para que deje de comer, se supone que cuando yo esté en alguna tentación, en alguna prueba, yo también tenga la capacidad de someter de la misma manera mi carne para no caer ante esa tentación. Por eso es que es dejar de comer, porque es la forma que Dios utiliza en la que el espíritu logra ser más fuerte que el cuerpo, ¿verdad? Y entonces se sobrepone y logra salir de tentaciones y de algunas otras cosas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Adri, si yo tengo un problema de que paso 3 horas diarias en redes sociales? Ahora con esta tecnología, los celulares te dicen cuánto tiempo pasas en las redes sociales. ¿Qué pasa si mi problema es que yo no tengo intimidad con Dios, pero sí paso 3 horas en redes sociales? Y quizás el problema no es que yo no tenga tiempo con Dios. El problema es que tal vez lo estoy desperdiciando en redes sociales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que yo más bien lo que necesito es ayunar eso para poder pasar ese tiempo con Dios. Entonces, no solamente significa que deje de estar en redes sociales, significa que ahora ese tiempo lo invierta en propósitos que son espirituales. Pero también hay otras malas costumbres, Adri. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien tiene la debilidad de ser chismoso, por ejemplo, o tiene la debilidad de tener malos pensamientos, ¿verdad? Hay que hacer un ayuno de esas cosas. O, por ejemplo, si yo tal vez soy muy almático y las noticias, por ejemplo, ahora el coronavirus me afecta mucho, entonces yo no puedo estar con gente que solo esté hablando del coronavirus, o no solamente puedo estar viendo las noticias, porque me van a afectar. ¿Me explico? Entonces hago un ayuno de evitar de escuchar esas cosas, pero en ese tiempo
me lleno de escuchar la palabra de Dios Exacto. y yo cambio esas costumbres. Entonces eso es importantísimo. Me gusta mucho eso que dice Ever porque es para crecimiento espiritual. Yo puedo hacer ayuno de no voy a juzgar, pues no voy a criticar y no voy a hacer esas cosas que se supone que no debería hacer. Y cambiar ese hábito, ese mal hábito, por algo que realmente sea pues edificante para mí y para los otros, porque si yo te critico y vos me escuchas, pues va a contaminar también. Entonces, ese cambio, pues no solo te cambia a vos, te va a cambiar a vos y te va a hacer crecer a vos, pero también va a haber, pues, otras personas que van a ser como permeados por ese cambio que vos estás haciendo. Y Ari, me gustaría agregar algo que ayer lo estábamos viendo precisamente, y era de Paul Washer, que él habla sobre que el ayuno se trata de una pasión expulsando otra pasión. Y él ponía el ejemplo de que, por ejemplo, estuvo ahorrando 3 años para irse de vacaciones con su esposa, ¿verdad? Y estuvo todos los 3 años pensando, ¿verdad?, cómo serían sus vacaciones, cómo sería el día que empezaran esas vacaciones. Pero él dice que el día que iban a irse de vacaciones, uno de sus hijos se enfermó y se enfermó grave. Y entonces él decía que en ese momento se fue de su mente las vacaciones con su esposa. Entonces, esa pasión por su hijo lo terminó expulsando otra pasión que era irse de vacaciones. Y eso precisamente pasa en el ayuno, porque en el ayuno gana mi pasión de querer estar con el Señor, es la pasión de querer pasar tiempo con Dios, la pasión de estar con Él, de escuchar su voz, de alinearme a Él, expulsando otras pasiones, expulsando la pasión no sé, de consumir pornografía, la pasión de ser un mentiroso, la pasión, no sé, múltiple cantidad de pasiones que uno puede tener, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa precisamente. Me gusta en Daniel capítulo 9, que era lo que te mencionaba, en el verso 3, que Daniel dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y me gusta porque Daniel dice, buscándolo en oración, en ruego y en ayuno. Pero antes de eso, él dice, volví mi rostro a Dios el Señor. Eso pasa muchas veces en el ayuno, porque Daniel dice, volví mi rostro. Es decir, él estaba viendo hacia otra dirección y volví mi rostro es cuando vuelve a ver otra vez, vuelve a tener la perspectiva otra vez de Dios delante. El ayuno hace eso, cambia tu percepción. Tenías un problema y cambia tu percepción de ese problema y cuando terminas el ayuno, ves que ese problema realmente no es tan significativo porque tu perspectiva cambia cuando estás ayunando. Y eso es importantísimo. Cuando estás ayunando, a lo mejor lo que Dios mueve en ti, Dios mueve cosas en ti que vos no, jamás pensaste que lo iba a hacer. Cambia tu perspectiva, cambia tu manera de pensar, te da una sabiduría, llegan ideas nuevas, ¿verdad? O vas a empezar algún emprendimiento y ves que ese ayuno realmente empieza a tener fruto. Es que te alineas, ¿verdad? Y tu oído se hace, pues se afina y puedes escuchar mejor a Dios, ¿verdad? Hay momentos como, por ejemplo, con relación a esto que decía Ever, que tal vez en decisiones importantes, pues uno debe ayunar. ¿Por qué? Porque pasa eso, usted se alinea con Dios y puedes hacer que tal vez algo que usted estaba pensando, pues cuando salgas del ayuno diga, bueno, tal vez no, o tal vez yo estoy ayunando por la razón equivocada, pero en el ayuno me doy cuenta que esa razón era equivocada. Entonces ahí es donde va como el alinearse con Dios. Entonces podríamos, así como para hacer un cierre de la idea, podríamos concluir que entonces, y creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que cuando estamos sirviendo a Dios, a veces nos direccionamos en otra forma y creemos que el solo servirle a Dios ya directamente tenemos una comunión plena con Él y a veces no es cierto, a veces estamos tan ocupados en el hacer que en el ser un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, tal vez el ayuno, ¿verdad? El ayuno lo que hace es como, ok, ya esto realmente no es una prioridad. En el ayuno lo que hace es como, te dice cuál es la prioridad. La prioridad es Dios meramente, tu relación íntima con Él y no lo que haces en tu cotidianidad, ¿verdad? Como dicen ustedes, estamos viendo para una dirección, en el ayuno te cambia la dirección y te obliga específicamente a direccionarte a Dios. Pero esto, y es algo que quiero destacar de lo que dijo Ever, esto solo pasa si realmente estamos apasionados por Dios. Porque digo, ok, cambio una pasión y quito otra.
pero esta pasión tiene que ser Dios, y si no estamos apasionados por Dios, mi ayuno no va a ser efectivo, no va a tener un impacto significativo en mi corazón, en mi vida y en mi espíritu también. De hecho, Adri, que eso que dices, ahora que nombrabas Isaías 58, en el verso 3, de hecho que hay un asunto, de hecho, busquémosle un toquecito para verlo. Isaías 58, 3, dice que ¿por qué dicen que ayunamos y no hiciste caso, humillando nuestras almas y no te diste por entendido? Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Me gusta eso porque una de las quejas, por decirlo de una manera, es que buscas tu propio gusto. Y es precisamente esto que estamos hablando. Hay personas que hacen cosas correctas, pero con propósitos incorrectos. Ayunar es correcto, pero el propósito es incorrecto. Y es igual de malo hacerlo. Porque imagínate que es que alguien diga, bueno, yo tengo 2 hijos, no tengo trabajo, voy a robar dinero, le voy a robar dinero a alguien para darle de comer a mis hijos. Yo te pregunto, Adri, ¿el propósito es correcto o incorrecto? Alimentar a los hijos es correcto. Es correcto. ¿Verdad? Pero no estoy haciendo cosas que son correctas para hacer ese propósito. Entonces, si no hay una congruencia entre que lo que hago y el propósito son realmente correctos, no va para buen puerto. Por eso es que me gusta mucho, porque a mí me ha pasado, Adri, que tal vez estamos en un ayuno y tal vez mi perspectiva cambia completamente. Estoy ayunando por una cosa y digo, Señor, me inquieta esto, me inquieta lo otro, y después me doy cuenta de que, uy, qué salvada que Dios no me dio eso que le estuve pidiendo, porque después me doy cuenta a los meses, a los días o a los años, que tal vez si me lo hubiese dado, me hubiese destruido, ¿verdad? Entonces eso me gusta mucho. Adri, no sé si aprovecho para preguntarte algo, porque me gusta mucho que en Mateo, capítulo 17, en el verso 18, cuando los discípulos están tratando de expulsar a un demonio, no lo logran hacer, ¿verdad? Y yo me imagino, quiero imaginarlo, la Biblia no lo dice, yo lo quiero imaginar porque la Biblia suele ser a veces muy rápida contando una historia, ¿verdad? Entonces yo quisiera imaginarme un poco la vergüenza de los discípulos de llegar a un lugar donde hay gente, los están viendo y no logran expulsar a este demonio. Y después van a decirle a Jesús como la queja, como el reclamo. Bueno, ¿sabe? Porque usted nos comisionó para expulsar a los demonios, ahora yo hoy hago lo que usted me dijo, pero este demonio no salió. De hecho, me encanta porque Jesús les responde que por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se pase de aquí a allá y se pasará, y nada será imposible. Pero luego Jesús termina la oración diciendo, pero este género no sale si no es con oración y con ayuno. Y me encanta, Adri, porque eso no sé, y quisiera que me contestes desde tu perspectiva, hay cosas que no van a pasar si no son con ayuno y con oración. Es decir, y te quiero hacer la pregunta con toda la intención, lo que quiere decir esto, Adri, es que hay momentos donde el enemigo nos va a poner tal resistencia que si yo no ayuno y no oro, no voy a poder salir de ahí. Tus preguntas siempre me han dado miedo porque traen como 7 respuestas diferentes y en alguna tengo que caer. No es pregunta con trampa, no es pregunta con trampa. ¿Verdad? A ver, vamos a ver. Comúnmente hablando, se cree que hay cosas que solo con ayuno salen, ¿verdad? Eso es algo que creo que siempre se nos ha enseñado, ¿verdad? Pero creo que la Biblia es un poco explícita cuando nos dice que nosotros haremos cosas mayores que las que hizo Jesús, ¿verdad? Si Jesús hizo algo, cosas mayores haremos nosotros, ¿verdad? Creo, y me apego a 1 Corintios 10:13, que no hay ninguna tentación que Dios nos dé a nosotros que nosotros no podamos soportar. ¿Por qué? Porque Él siempre va a dar, junto con esa tentación, una salida, ¿verdad? Okay. Siempre da una salida, y esa salida siempre he creído que es Jesús quien me enseña cómo salir, porque ya Él pasó por todo esto, ¿verdad? Como habla la palabra, que Él fue tentado en todas las cosas, entonces ya me está enseñando cómo salir. De que todo se puede sacar con ayuno, yo siento
Vamos a ver, yo siento que como hablábamos ahorita, el ayuno a veces decimos, es para sacar nuestros propios deseos, es para sacar nuestros propios gustos, lo pedimos porque lo queremos, pero creo que el ayuno tal vez no es para todo. O sea, para sacarnos de las tentaciones o para sacarnos de todas las situaciones, no. Para mí el ayuno es formarme en carácter y mostrarme el Cristo que debería haber en mí, de manera que yo pueda salir de esas tentaciones, pero no es específicamente para salir de esas pruebas o situaciones. Yo creo que es más para formar lo que Dios dice que yo soy, ¿verdad? Dios tiene una visión de cómo es Adriana, ¿verdad? Y el ayuno me permite a voltear mi rostro hacia Él y aprender cuál es la Adriana que Él dice que soy, ¿verdad? Y formarme en carácter, en firmeza, en perseverancia y en muchos ámbitos que me permitan salir de todas esas situaciones. Yo sí pienso que conforme lo que dice el versículo, que hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración, y aquí me refiero tal vez como a ligaduras. A veces las personas tienen ligaduras y necesitan y tienen que ayunar y tienen que orar para poder librarse de eso. Porque a veces yo sí creo que tal como lo que dice el versículo, hay cosas que no salen si no es con ayuno y con oración. Es necesario para que suceda, pues. Yo creo, Adri, por ejemplo, y es porque los hemos escuchado, a veces vienen jóvenes a nosotros, ¿verdad? Hablando los muchachitos, ya porque nosotros estamos casados, ¿verdad? Vienen a algún muchacho y tal vez tuvo alguna relación con alguien, una muchacha tuvo una relación con alguien, y tal vez, por ejemplo, tuvieron relaciones antes de tiempo. Tuvieron relaciones, no fue una relación sana, terminan. Sabemos que tener relaciones antes de tiempo del Señor, ¿verdad? Antes de casarse, es incorrecto. La persona termina extrañando mucho a esa persona porque ya tuvieron contacto sexual, pasa el tiempo, pero esta muchacha todavía sigue extrañando al muchacho, lo sigue extrañando, no puede entablar una relación con otra persona porque sigue extrañando a la muchacha, sigue teniendo ese apego, todavía ve cosas del muchacho que la lastiman, ¿verdad? Entonces yo veo ahí cómo la gente a veces tiene una ligadura del alma y por más de que oren, que orar es un método súper efectivo, pero hay gente que tiene que ayunar para romper con esas ligaduras porque a veces tiene que ver algo directamente al alma, ¿verdad? Y los están afectando, ¿verdad? Y recordemos también, Adri, que digamos, cuando alguien está haciendo ayuno, se obliga a pasar tiempo con el Señor, que se supone pasa tiempo de más de lo que pasa en su semana normal. No sé si me explico. Si una persona pasa 2 horas con el Señor diarios, se supone que cuando ayune va a pasar 12 horas con el Señor, ¿verdad? Y eso obliga automáticamente a que la persona se santifique más. Si se siente débil, espiritualmente se fortalezca. Hace, por ejemplo, que como te decía, que les dé sabiduría para salir de una situación en específico. Entonces, imagínate de una persona que no tenga relación con Dios diaria, pero un día se le diga ayunar. Imagínate cómo va a ser ese cambio de no pasar tiempo con el Señor, ahora intentar de pasar 12 horas con el Señor. Imagínate qué complicado sería, porque no han orado. El ejercicio, el orar es un ejercicio, se va ejercitando como si fuera un músculo, ¿verdad? Y vas logrando más tiempo conforme vas orando, horas más, se supone que es así, igual con la lectura. Pero imagínate a alguien que no tenga este tiempo con el Señor. ¿Te imaginas cómo sería lo complicado? No sé, aburrido tal vez para la persona, no le encuentra ningún significado, no sé, es como, y lo hablaba con Cari, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien está trabajando? Va a ayunar y tiene que trabajar ese día. No sé si tal vez nos cuentas cómo sería. Pues nosotros hablábamos también de eso que decíamos al inicio, ¿verdad? Que a veces tal vez hay días que son mejores para ayunar que otros, pero tal vez si una persona, por ejemplo, tiene que ir a trabajar, pues entonces puede levantarse en la madrugada, si está permitido, pues que escuche música, que escuche alguna prédica, que intente concientizarse y pasar tiempo con el Señor dentro de sí, dentro de lo que sea posible. Pero también escuchaba algo que
me parece muy bueno, digamos, para las personas que tal vez no tienen como ese, pues, espacio desde temprano. Y es que tal vez uno puede ayunar, qué sé yo, empezás a ayunar a las 3 de la tarde o tenés de última comida el café y pues tu próxima comida que sea el almuerzo del siguiente día y entonces usted tiene el tiempo para pasar con el Señor. Pero ahí yo creo que sí es como importante que cada persona ayune cuando sepa que puede ayunar, cuando sepa que puede pasar el tiempo con el Señor, porque es la principal condición para que sea ayuno y no huelga de hambre. Porque si usted no pasa el tiempo con el Señor, a lo que íbamos, eso es huelga de hambre. Entonces, yo creo que por eso es que el ayuno tiene que ser algo que usted siente que tiene que hacer. Porque cuando usted siente que lo debe hacer, pues usted lo va a hacer bien. Pero si, por ejemplo, tenemos que hacerlo el mismo día y yo no puedo el mismo día o no lo puedo hacer de la mejor manera, ahí es donde pienso yo que tal vez es mejor que usted lo haga el día que usted sabe que lo va a hacer bien. Y Adri, es muy importante, por ejemplo, así cuando alguien quiere hacer un ayuno, pero le toca trabajar ese día, pues tenga la actitud de ayunar. Porque tal vez con esto que estamos hablando alguien diga, bueno, pero si yo tengo que trabajar, ¿cómo hago para pasar tiempo con Dios si estoy trabajando? No, hay que ser diligente. Entonces, ¿cómo sería un ayuno? En lo que es mi opinión, Adri, sería, bueno, levantarse tal vez 1 hora, 2 horas antes de lo que comúnmente alguien se levanta, presentar el ayuno al Señor, presentar el propósito del Señor, empezar orando con la lectura, adorando al Señor, ya listos, te vas para el trabajo. Si en el trabajo tienes la facilidad, por ejemplo, de usar un audífono, puedes escuchar música, escuchas música y estás meditando, no sé, o escuchas prédicas que hablen del ayuno, que te ayuden, por ejemplo. Si puedes, pasas meditando. Como no vas a comer en el tiempo del café, en el almuerzo, sales a un lugar solo y vas y oras y pasas tiempo con el Señor, ¿me entiendes? Eso también es contado para mí como un ayuno, porque realmente Dios ve la intención de tu corazón y Él ve que estás en el trabajo y como estás meditando en el Señor, no necesariamente estás con los ojos cerrados y orando en voz alta, pero estás meditando en el Señor, estás con el Señor, estás pasando ese tiempo con el Señor. Y eso es importantísimo. Y a mí algo que me parece súper importante lo que dijo Ever es que presentar el ayuno, porque no es como que vos decís, uy, me acabo de levantar, uy, me acabo de acordar que hoy tengo que ayunar, no, sino que usted tiene que saber por qué va a ayunar, cuáles son sus razones para ayunar, porque si no, entonces, pues no vas a poder hacer eso de la mejor manera. Si usted tiene sus razones claras, pues usted sabe exactamente para lo que va, y cuando ya usted esté en el ayuno, y Dios te quiere revelar algo relacionado con eso que usted quiere o con eso que usted, pues su razón del ayuno, pues para usted va a tener muchísimo más sentido. Entonces es súper importante antes de ayunar, pues orar a Dios y presentar el ayuno. ¿Por qué yo estoy ayunando? Sean las razones pues correctas e incorrectas, y si son incorrectas en el ayuno te vas a dar cuenta que tal vez eran razones incorrectas, pero te vas a alinear. Es importante eso que ustedes mencionan, porque a veces uno pone excusa que no, tengo que trabajar, no, que no tengo tiempo, no, que no puedo hacerlo, y uno va posponiendo el ayuno, ¿verdad? Uno va posponiendo el ayuno y resulta que no, y nunca ayuna, y ya pasaron las semanas y todos los días y no ayuno del todo. Y creo que lo importante aquí es con qué intención lo estás haciendo. Si es porque mis líderes me están diciendo que ayune, porque tenemos una actividad especial y hay que ayunar por eso, si es por algo que yo estoy pasando, ¿verdad? La intención de por qué estamos ayunando va a obligar a mi carne a ver la forma en la que tiene que ayunar. O sea, a buscar el tiempo, buscar la manera, a buscar las alternativas que sean para poder cumplir con ese ayuno. Y como dice Cari, no es como que ya me levanté, bueno, ya estoy en ayuno, listo, estoy cumpliendo con mi ayuno. O sea, no, hay que presentarse delante de Dios, decir, ok, estoy entrando en este ayuno por este y esta razón, y cuando termino, entregarlo. Ok, Dios, te entrego este ayuno, ¿verdad? Con estas intenciones, aprendí estas cosas, y que realmente crezcan, y que no sea algo de que, ok, aprendí esto en el ayuno, y que a los 3 días eso que aprendí ya no me sirvió, o ya no lo estoy aplicando, o ya se me olvidó, sino que sea un ayuno significativo, y que me siga ayudando en los postreros días, ¿verdad? Y es que sentarse, pues pensar las razones y presentarlas a Dios es lo que le da también sentido al ayuno para usted. Y tal vez lo que le va a dar, pues,
de cierta forma la motivación para que usted siga adelante con ese ayuno y usted, pues, su carne se tenga que someter a lo que usted está haciendo, ¿verdad? A que tome el control de sus emociones, de su mente, de su alma, para que usted pueda realmente, pues, cumplir ese ayuno que usted lo está haciendo con un propósito. Porque cuando le ponemos propósito a las cosas, pues es muchísimo, muchísimo, muchísimo más probable que las cumplamos de verdad. Sí, porque en ese caso va a llevar fruto, ¿verdad? Y no se vuelve algo que es infructuoso, ¿verdad? Y Adri, es muy importante eso que decías cuando uno entrega el ayuno, porque hay gente que, lo quiero decir tal como es, tiene la abstinencia, ¿verdad?, voluntaria de placeres carnales, se enfoca en la conquista de propósitos espirituales, lo hace todo bien, ayuna, se mete con el Señor, medita, ora, pero hay gente, Adri, que no sabe entregar un ayuno. Y esto es, Adri, a veces es un punto clave, porque, y me causa esta gracia, hay gente, Adri, que por ejemplo empiezan a ayunar en la mañana, ¿verdad? Y no sé, a mí me encantan las empanadas de queso, ¿verdad? Y por ejemplo, yo digo, uy, Cari hizo empanadas de queso, pero estoy ayunando. Entonces le digo, ¿me las guardas? Y entonces me las guarda, ¿verdad? Las empanadas. Llega la hora del almuerzo, no almuerzo, y tal vez hizo algo muy rico, y yo le digo, me lo guarda, ¿verdad? Y lo guardo. Llega la tarde, ¿verdad? Ahí sí no hay quite, ¿verdad? Digamos que no pasó nada. Llega la noche, yo ya corté el ayuno a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y en la noche digo, qué rico, ahora sí, tengo empanadas y el almuerzo que quería, venga todo para mí y me lo como. Entonces, Adri, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo realmente no ayuné. Realmente lo que hice fue mover mi comida, postergarla hasta el final. Entonces yo realmente no tuve una abstinencia de la comida. No sé si me logro explicar. No tuve la abstinencia, sino simplemente me aguanté por un tiempo, pero me la termino comiendo. O gente, Adri, que no cuidan, y esto es algo físico, ¿verdad? Sería algo médico también. No han comido por cierto tiempo, pero cuando ya terminan el ayuno, van con la semejante chuleta, ¿verdad? El arroz y los frijoles que parece una montaña y le dan, y realmente, Adri, no son formas de entregar un ayuno. No es ni lo más recomendable, también médicamente, no es recomendable tampoco, pero hay gente que no sabe entregar un ayuno de la manera correcta. Y eso yo siempre lo digo porque realmente me llama mucha atención. Sí. Sí, como que compensan todo el tiempo perdido de comidas, ¿verdad? Lo compensan de un solo y también el estómago pasa factura y el cuerpo pasa factura, ¿verdad? Pero qué interesante, entonces, volviendo a ese punto, ¿cómo nos podrían explicar ustedes cómo se entrega adecuadamente un ayuno? Bueno, yo creo, Adri, que, o por lo menos es la forma en la que yo lo hago. Cuando ya voy a entregar el ayuno, bueno, se supone que ya tuve tiempo con el Señor, sigo estando con el Señor, sigo orando, ¿verdad? Le digo, Dios, por ejemplo, tal vez mi razón del ayuno era sabiduría porque tengo una oferta laboral en otro lugar y no sé si ir, si cambiarme o quedarme en el trabajo en el que estaba. Por ponerte un ejemplo, lo entrego y le digo, Señor, este ayuno fue por sabiduría para tomar la mejor decisión. Sé que me apoyas, que me amas, ¿verdad? Y aquí te entrego el ayuno, ¿verdad? Tengo el tiempo con el Señor, se lo entrego, sé que lo que viene de parte del Señor, ¿verdad? Muchas veces en un ayuno Dios me va a mostrar su voluntad y me va a decir izquierda y es izquierda, pero otras veces Dios solamente te va a dar la sabiduría para que tomes la decisión de irte a la izquierda, ¿verdad? La gloria es de Dios. Lo entregas y lo normal, Adri, es que termines el ayuno. Ojalá puedas comer algo, pero ojalá algo liviano. Tal vez una fruta, tal vez algún líquido, algo que sea algo liviano, que realmente te termine de mantener en el día. Yo pongo el ejemplo de las 6 de la tarde, ¿verdad? Te comes algo liviano y ya te duermes el otro día y ya puedes, no significa que el otro día ya vas a comer todo igual, ¿verdad? Sino que vayas paulatinamente, ¿verdad? Subiendo el nivel de las comidas otra vez, ¿verdad? Porque el estómago se va acostumbrando. Pero creo, Adri, que esa es la forma de entregar un ayuno, ¿verdad? Diciéndole a Dios, porque es como algo que haces con Dios, ¿verdad? Que has hecho todo el día, y no es algo que como que digas, se terminó aquí, Dios, sino es algo como que uno termina diciendo, Dios, sé que esto es para lo que viene, más bien esto que acabamos de hacer es para la situación que viene,
y lo voy a ver en los siguientes. Tal vez, sí, tal vez uno, como para celebrar esa idea, tal vez uno cree que uno inicia ayuno y termina ayuno y listo, ya se acabó todo el asunto. Y más bien el ayuno es el inicio de lo que vendrá próximamente y lo que afectará de una u otra manera tu vida, ¿verdad? El ayuno es como el prepararse, ¿verdad? El estar anticipado, el llenarse de sabiduría, llenarse de conocimiento, el estar anticipado de lo que vendrá próximamente, y ya sea directamente la mano de Dios o la sabiduría de Dios en uno, el que empieza a accionar en esas cosas, ¿verdad? Tal vez uno cree que ya en el ayuno todo pasó, que si yo ayuné por una situación, la situación se arregló ahí en el ayuno, y no, el ayuno me prepara para solucionar esa situación que vendrá. Ari, es que un ejemplo, por ejemplo, yo sé, vos querés ser usada por Dios, ¿no es cierto? Por supuesto. Querés que Dios te use mucho. Entonces, el ayuno te posiciona para ser usada por Dios. Y es algo que no es que terminas el ayuno y Dios te usa el minuto después. Es algo que estás ayunando por algo, estás sembrando, pero vos no sabés si lo vas a recoger a los 30 o a los 35 años. ¿Me explico? Pero el ayuno te posiciona para ser usada por Dios. Y es algo que no pasa inmediatamente, sino que es algo que seguramente vas a tener que volver a ayunar, o Dios te va usando como una cosa, una pequeña cosa, vos vas respondiendo a esa pequeña cosa, sigues ayunando y sigues con ese proceso. Sí, también eso que decís, o sea, no es inmediato, no es una respuesta inmediata, no es una llamada de emergencia, es también formar paciencia en uno, porque a veces uno, y me voy a meter dentro del saco porque siempre he sido así, yo creo que ustedes más que nadie me conocen, que siempre he querido las cosas aquí, que ya pase todo inmediatamente, y no es así. O sea, uno tiene que irse preparando en ayuno, oración, conocimiento, palabra, en lo que sea. Uno tiene que prepararse y en el momento adecuado uno será usado. O sea, no es en el momento en el que yo quiera, es en el momento en el que Dios diga, ok, aquí voy a poner a Adri, aquí voy a poner a Cari, a Ever, y aquí van a ser utilizados como mi herramienta para X situación. Pero es cuando Adri, quiera. Y ve que importante, porque con este ejemplo, por ejemplo, porque yo le pido a Dios también ser usado. Entonces, quizás cuando yo empiece a ayunar, cuando empiece a tener tiempos con el Señor, en oración, quizás las primeras cosas que Dios me vaya a mostrar, no es que me vaya a usar. Quizás lo primero que me muestre es que soy muy egocéntrico. Quizás lo primero que me muestre es que me falta humildad. Quizás lo primero que me muestre es que tengo debilidades que necesitan ser mejoradas. ¿Sí? Que pase en el ayuno, que Dios exponga mis debilidades, ¿verdad? Entonces, cuando yo ayuno, yo estoy ayunando para que Dios me use, pero Dios cambia mi perspectiva y lo primero que me muestra son mis debilidades. O me dice, te falta esto, te falta más carácter, no eres comprometido con la iglesia, vas de vez en cuando a los discipulados, vas de vez en cuando a las reuniones. Entonces, quizás lo primero que Dios me vaya mostrando es lo que va cambiando Él con mi perspectiva. Vuelvo y te recuerdo lo que hablamos al inicio, que es que el ayuno no mueve a Dios, el ayuno me mueve a mí, ¿verdad? Y eso me hace empezar a ver cosas, entonces yo ya voy cambiando, que soy muy egocéntrico, que me falta humildad, que tengo debilidades, que soy muy carnal, que no soy comprometido, que tengo mucha pereza. Y quizás eso es un proceso largo, es un proceso largo que el Señor te va mostrando, te vas haciendo más susceptible a la voz de Dios, ¿verdad? Lo escuchas mejor, entiendes mejor lo que Él quiere decir, ¿verdad? Entonces yo creo que, y me gusta mucho este ejemplo que pusimos porque es algo que cierra lo que estamos hablando, que no es algo de la noche a la mañana, sino es algo que es un proceso. Porque hay gente que quiere todo como si fuera el fast food, ¿verdad? Quiere todo como la comida rápida, llegar a la ventanilla, pedir, llegar a la otra ventanilla, pagar, llegar a la otra, recoger el pedido y irse. Y eso con Dios no pasa. No hay una forma en la que estés en Cristo, que llegues, medio hagas algo, pases a la otra ventanilla, recojas la bendición y en la siguiente te vayas. Eso no pasa en Cristo. Realmente con Dios hay que trabajar las cosas, hay que ser muy intencional con las cosas y una forma es el ayuno, ¿verdad? Hay que ser realmente intencional. Yo sí quiero decir algo con respecto a que no movemos, no ayunamos para que Dios haga las cosas diferentes o para pedirle a Dios que haga algo por nosotros, porque también ese es el cambio como de perspectiva del Nuevo Testamento en adelante y del Antiguo Testamento. Pero yo creo, y no sé si tal vez a alguno de ustedes le ha pasado, pero a mí me pasó, que yo cuando no sabía realmente qué era el ayuno,
pues yo una vez ayuné por algo y eso, por lo que yo le estaba pidiendo a Dios, pues sucedió. Pero creo que también es la fe con la que yo estoy pidiendo eso y ahí es donde entra la fe. Porque es diferente, aunque yo tenía 12 años y cuando ayuné dije, bueno, voy a ayunar 40 días para que pase esto y de verdad, después de los 40 días pasó, pero era la fe con la que yo estaba pidiendo que eso pasara, con la que yo estaba creyendo que eso pasara, porque puede ser que hay personas a las que tal vez no habían visto este punto de que el ayuno no es voy a pedirle esto a Dios, estas son mis peticiones para Dios en este ayuno, sino que es para yo acercarme más con Dios y alinearme a su voluntad. Entonces, tal vez hay personas a las que le ha pasado que han ayunado por algo, pidiendo algo y sucede. Y dice, qué raro, pero es que ¿por qué si yo ayuné para que pasara esto? Pues pasó, pues tal, era la fe con la que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Porque sabemos que por fe, pues las cosas suceden. Entonces ahí sí me parece que es como un punto importante de resaltar. De hecho, eso que dice Cari es lo que Jesús le dice primero a los discípulos. Primero los exhorta por la poca fe. Ajá. Y luego les dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Primero les exhorta la fe, porque usted puede ayunar y hacer todo bien, pero si usted no tuvo fe, ¿verdad? No pasó nada, ¿verdad? Entonces, eso que dice Cari va ligado. E incluso, si usted no tenía la información y alguna vez ayunó de la manera pues que no se supone que debe ayunar y las cosas sucedieron, es porque tal vez usted no tenía la información. Usted lo está haciendo con la mejor intención y pensando, la fe. Y pensando que es la manera. Les cuento la experiencia. Cuando yo tenía 12 años, estaba saliendo del 6º grado de la escuela y yo quería ir al San Luis. Y yo hice el examen del San Luis y no pegué el examen del San Luis, ni siquiera quedé en lista de espera. Entonces yo dije, ok, no, yo voy a ayunar 40 días y mi ayuno no era que yo me metía con Dios toda la mañana, no, sino que yo hice huelga de hambre, pero para mí en ese momento yo estaba ayunando porque yo estaba creyendo que eso iba a pasar, ¿verdad? Y ya después pasan los 40 días y una semana antes de que yo entre al colegio, pues me llaman y me dicen que quedó un campo y que era para mí. Y entonces ahí fue, yo entro y sucedió, pero no fue tal vez el ayuno, fue la fe con la que yo lo hice, ¿verdad? Porque evidentemente lo estaba haciendo mal, no estaba pasando el tiempo con Dios que debía pasar si se supone que estaba ayunando, y era aguantar hambre, ¿verdad? Lo estaba haciendo de la manera incorrecta, pero pues ahí la fe fue la que me salvó, ¿verdad? Sí, como tal vez también dice la Biblia que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, ¿verdad? No sabemos qué es lo que necesitamos y no sabemos con qué fe lo estamos haciendo, ¿verdad? La fe es el principal mover del cristiano para ver las cosas de Dios sucedan, ¿verdad? Entonces, como dice Cari, tal vez ella no lo estaba haciendo correcto, pero la fe que ella tenía es como si este ayuno es buenísimo y me va a servir de todas, ¿verdad? Entonces, ahora que conocemos el verdadero ayuno, que conocemos cómo es, ahora imagínense, si la fe de Cari hizo eso en un ayuno, tal vez no bien ejecutado, ahora ¿cuánto más va a ser con la fe correcta y con el ayuno correcto, ¿verdad? ¿Qué más podremos ver nosotros de la mano de Dios actuando sobre nuestras vidas? Entonces, para hacer un cierre ya del tema, ¿verdad? Tal vez una pregunta a ustedes, ¿qué le pueden dar de consejo a la persona creyente y no creyente? Porque cualquier persona nos puede estar viendo ahorita. ¿Cómo deberíamos, ahora que conocemos el ayuno, ¿verdad? Para un creyente, ok, ¿debería ayunar todos los días? ¿No debería ayunar todos los días? ¿Cuándo debería hacerlo? ¿Por qué debería hacerlo? O sea, un cierre ya como final de, ok, en simples palabras, ¿qué es el verdadero ayuno? Yo creo que lo principal es que uno debe ayunar, porque en Mateo 6:16 dice cuando ayunes, no dice si ayunares, dice cuando ayunes, o sea, hay que ayunar, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, lo principal es que seamos conscientes que hay que ayunar. Yo apelo, Adri, apelo al amor. Y lo digo por el Salmo 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces usamos el versículo solamente pensando que yo me deleito en Dios y Él concede las peticiones, pero deleitarse en Dios es alegrarse por lo que Dios quiere, por su voluntad, aunque sea contraria. ¿Y por qué te estoy diciendo esto?
porque deleitarse en el Señor es pasar tiempo con Él, es ayunar, es orar, son todas estas cosas que antes mencionábamos. Entonces yo creo que en esa pregunta, ¿cuándo debemos de ayunar? Yo creo que eso depende del deleite de la persona, porque, por ejemplo, cuando Cari era mi novia, la veía cada vez que podíamos, ¿verdad? O cada vez que quisiéramos, ¿verdad? Evidentemente, pero dependía también del deleite que cada uno tenía del otro. Yo pienso que también eso pasa con Dios. Me deleito en Dios y si realmente quiero estar con Él, quiero pasar tiempo con Él, pues yo veré cuándo ayuno, ¿verdad? Pero eso dependerá mucho de mi relación con Dios, de cuánto sea mi deleite, ¿verdad? No podría decir como una fórmula de cuánto deberían ayunar, pero sí apelo al deleitarse en el Señor. Cuando alguien se deleita en el Señor, no hay que decirle, ni siquiera rogarle, ni siquiera insistirle. Esa persona sabe que tiene que ayunar porque se deleita en el Señor, porque sabe que es un tiempo en donde va a estar apartado o apartada para estar con el Señor, ¿verdad? Entonces, yo apelo a eso, a deleitarse. Y ya lo último, que seamos conscientes de que no funciona ayunar si seguimos con malos hábitos. O sea, de nada me sirve pasar 12 horas con el Señor si cuando yo salgo voy a pegarme a juzgar a otras personas, a criticar a otras personas, a hablar mal de otras personas o a hacer cosas que no son hábitos que yo debería de tener. Entonces, que tengo que santificarme, purificarme, pero eso no me sirve tanto ayunar si yo voy a seguir siendo quien era sin hacer esos cambios de esos hábitos que yo primero debo cambiar. Como lo que decía Ever ahora, primero el Señor te va a mostrar cosas que debes cambiar para después usar, pues así mismo. Y yo para cerrar, concluyo con el versículo que dice que busquemos a Dios mientras aún pueda ser hallado, ¿verdad? No posterguemos el tiempo de buscarlo, porque si en este momento podemos hallarlo, en este momento es la oportunidad que tenemos para ayunar, y si mañana seguimos vivos, pues es otra oportunidad para poder seguir buscando al Señor, ¿verdad? Entonces, agradecerles a los dos por haber aceptado la invitación, por venir, por enseñarnos una vez más, primeramente a mí como mis mentores, y segundo a todas las personas que nos están escuchando. También a las personas, recuerden, tenemos Facebook, Instagram, YouTube, correo de la plataforma. Entonces, para que cualquier duda que tengan, si hay algo que no quedó claro, se les puede preguntar a ellos y ellos nos pueden enviar su respuesta, y que nos sigan buscando en los siguientes videos. No, muchísimas gracias, Ari, y de verdad que es un tiempo muy bonito, de verdad, y que nos alegra mucho verte crecer como lo estás haciendo. Sí. Y que pongas a accionar la fe, porque a veces creemos que Dios nos va a usar, pero no tenemos esa fe para accionar. Y de verdad que te felicitamos mucho, y a Norland también, que sabemos que es un gran hombre de Dios. De que les vaya muy bien con el proyecto. Sí, muchísimas gracias. Creo que nosotros también aprendemos mucho y nos reta mucho este tipo de invitaciones, entonces se los agradecemos un montón. Bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana.